Hola, buenos días. Un gusto saludarles. Es un gran privilegio poder compartir con ustedes el capítulo de hoy. Gracias por la invitación al proyecto. Es un placer estudiar juntos este año bíblico. El día de hoy me gustaría plantear unas preguntas que seguramente todos nos hemos hecho. ¿Las fiestas del santuario siguen vigentes? ¿Fueron abolidas? ¿Las clavó Cristo en la cruz? ¿Hay que guardarlas? Preguntas importantes que requieren respuesta. Y en el estudio de hoy dejaremos que la Biblia nos responda estas preguntas. El libro de Levítico, capítulo 23. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor, y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. La primera de las fiestas del santuario es el sábado. Yo les pregunto, ¿el sábado está vigente en nuestros días o está abolido? Todos los adventistas me van a decir que está vigente, pero algunos agregan que todas las demás fiestas del santuario ya no están vigentes. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo lo diferencian? ¿En qué se basan? Si la Biblia en muchas ocasiones pone a todas las fiestas al nivel del sábado, así como en Levítico 23, que menciona todas las fiestas del santuario, entre ellas está el sábado. Primera de Crónicas 23, 30 y 31, que dice, para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanza a Jehová. Asimismo, por la tarde, para ofrecer todos los holocaustos a Jehová. Los sábados, las lunas nuevas y las fiestas solemnes según su número, de acuerdo con su rito. Menciona el culto matutino y vespertino, menciona el sábado, la luna nueva y las fiestas solemnes. Esta primera fiesta del santuario, el sábado, lo podemos encontrar desde la creación hasta la tierra nueva. En Génesis, el capítulo 2, el versículo 2 y 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó en el sábado de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el día sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado. Desde la creación, Dios le da a Adán y Eva el sábado como un regalo. Y en Isaías, el capítulo 66, el versículo 22, hablando de la tierra nueva, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y me asombra ver a personas actualmente que defienden, así como dice el dicho, a capa y espada, el sábado como una señal externa entre Dios y su pueblo, y que sigue estando vigente aún hasta la tierra nueva, pero cuando uno les recuerda el contexto del texto, que también menciona otras fiestas del santuario, como que ya no les gusta. Porque Isaías profetiza que aún en la tierra nueva vamos a guardar el sábado y la luna nueva. Dice que de luna nueva en luna nueva iremos a adorar delante de Jehová. ¿Será que el sábado, las lunas nuevas, mantienen su vigencia actualmente? ¿Será que son eternas? ¿O solo una sí y la otra no? Busqué algunas historias y textos sobre las lunas nuevas en la Biblia y generalmente la Biblia las pone con tanta importancia como el sábado. De hecho, desde que el Hijo de Dios creó las lumbreras en el cuarto día de la creación, dice que las dejó para que marcaran y señalasen las fiestas. Y entre todas las historias, ya leímos Primera de Crónicas 23, hubo otra cita que yo quiero compartir con ustedes. Y es una cita donde el pueblo de Dios se está quejando de las fiestas. Es en Amós, el capítulo 8, versículo 5. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que vendamos el trigo? ¿Y cuándo pasará el sábado para que abramos los graneros del pan? Achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza.
En este texto, el profeta Amós, al igual que el profeta Isaías, está igualando el sábado a la luna nueva y ve al pueblo de Dios esperando que se acabe el sábado, que ya se acabe la luna nueva para poder seguir con sus negocios, para poder seguir con sus obras. En este tema, le reconozco a los evangélicos que por lo menos afirman que todas quedaron clavadas en la cruz. Ok, está claro, todas o ninguna, pero que unas sí y otras no. Cuando todas se le dan a Adán y Eva y aún están mencionadas en la tierra nueva, ¿cómo puede ser? O todas vigentes o todas abolidas. Hace algunos años atrás escuchaba a un señor adventista, así medio enojado, casi gritando, decir que la única fiesta para nosotros es el sábado. ¿Qué fiesta de las cabañuelas? Decía él, ni qué fiesta ni los nombres se sabía de las fiestas. Pero mientras lo escuchaba, yo decía, este hombre no es adventista, porque no sabe que nuestra iglesia nació en una de las fiestas del santuario. Todo adventista verdadero conoce su pasado. Sabe que su iglesia nació en una de las fiestas del santuario muchos años después de la muerte de Cristo, cuando supuestamente quedaron abolidas. Consejos para la Iglesia, la página 490, el párrafo 1, nos dice, se me mostró que todo el cielo contemplaba y observaba durante el sábado a los que reconocen los requerimientos del cuarto mandamiento y guardan el sábado. Imagínense a todo el cielo parando para observar a los hijos obedientes de Dios cada sábado. Los ángeles tomaban nota de su interés en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que santificaban el sábado lo mejor posible y honraban a Dios llamándolo delicias eran especialmente bendecidos de los ángeles con luz y salud y recibían fuerza especial. Luz, salud y fuerza especial, resultados inevitables simplemente de entrar en el reposo. Ni siquiera necesitamos trabajar para obtener estas bendiciones. ¿Quién nos hizo olvidar estas fiestas solemnes y perdernos la bendición que conlleva su observancia? Daniel, el capítulo 7, estaba profetizado quién iba a cambiar las fiestas y la ley. Y dice que era el cuerno pequeño, el hijo de perdición. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. El soberano del universo les dice, son santas, tienen su tiempo específico y permanecen como estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Así que 3 veces al año subían al santuario. La primera ocasión abarcaba 3 fiestas, la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. La segunda ocasión solo era una fiesta, era la fiesta del Pentecostés. Y la tercera abarcaba la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de las cabañas. Al principio, cuando llegaron a la tierra prometida, subían a Silo, pero más tarde el santuario es movido a Jerusalén y es allá que suben 3 veces al año, debían subir a Jerusalén. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes un ejemplo que me ayudó a mí a entender este tema y estoy segura que a todos les ayudará a poder aclarar esas preguntas que dejamos planteadas sobre las fiestas y la importancia de este tema. Y es comparar estas fiestas del santuario con una boda. Los que han participado en una boda saben que días antes del evento hay ensayos, donde todos los participantes se juntan para practicar la entrada. Y ahí se simula que ya se está en la fiesta, se entra en el orden correcto, a veces hasta ponen la música. Esto es para que cuando llegue el evento real, todos sepan qué tienen que hacer, sepan en qué momento les toca participar. Y de esta manera no habrá errores, no se pasarán malos momentos. O sea, el objetivo del ensayo es que todos cumplan su deber, lo que les toca hacer, en el lugar adecuado como debe ser. Aunque no es real, es solo el ensayo, se hace al pie de la letra, para que cuando llegue el día de la boda salga todo perfecto. Y saben, llega el día de la boda, ¿y qué pasa? Pues el ensayo se cumple. El tipo se encuentra con el antitipo, la sombra con la realidad, y la pareja queda unida para siempre. ¿Qué me dirían ustedes si al final de la boda me paro y les digo, chicos, mañana se vienen para ensayar la entrada? Se reirían y me dirían, ya no es necesario. Para lo que estuvimos practicando, ya se cumplió. Ya no es necesario ensayar, ¿cierto? Por el contrario, ¿qué me dirían si al final de la boda me pongo en pie y les anuncio, muchachos, esto queda abolido?
¿Qué me dirían? ¿Qué pasó? ¿Cómo que abolido? Estás mal. Claro que no, el matrimonio no se abolió, tampoco la boda, siguen vigentes. Y esta fecha es sumamente importante, en especial para las personas que han unido sus vidas en este día, porque desde ese día en adelante, las vidas de estas dos personas no serán igual. Tendrán diferente vida, diferentes responsabilidades. Y es más, cada año cuando vuelva esta fecha, ellos lo van a recordar. Y ese día va a ser un día especial. Aunque ya no se necesita practicar la entrada, los involucrados en el matrimonio tendrán ese día como una fecha especial. Por lo tanto, no queda abolida, pero tampoco se sigue ensayando para el evento. Este día, en los años subsiguientes, va a ser distinto a todos los demás, porque es un aniversario. Y al pasar muchos años, llegará el momento de que se vuelve a repetir la boda. Así como ocurrió al principio, llega el aniversario a los 25, a los 50, a los 100 años de casados, y así como ocurrió ese día de la boda, se hace una copia en conmemoración del día en que se casaron. Y saben, todo esto no crean que Satanás se lo inventó, es una copia de las fiestas de Dios. Y con esto en mente, con este ejemplo, vamos a ir aplicando cada una de las fiestas del santuario para ver cómo se han cumplido, cuándo se cumplieron, cuáles están en proceso y cuáles faltan por cumplirse. Todas son importantes, ninguna ha quedado abolida y las personas involucradas en el matrimonio, es a saber, Cristo y su esposa, la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, están celebrando el aniversario cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. La siguiente fiesta del santuario es la Pascua. En esta fiesta ya leíamos a detalle en el libro de Éxodo, capítulo 12, con el hermano Emma y el hermano Daniel, qué es lo que se debía hacer. Ustedes pueden volver al canal y escucharlo. En esta festividad, lo que se recordaba era la liberación de Egipto. Y como ya vimos, ocurrió a la medianoche. Y ojo con ese dato, a la medianoche el pueblo de Israel es libertado de Egipto. Y cuando llegaba otra vez esa fecha, el pueblo agradecía la misericordia de Dios al rescatarlos de la esclavitud y llevarlos con brazo fuerte a la tierra de libertad. Pero aún más, esta fiesta no solo recordaba un evento pasado, señalaba la liberación del pecado, señalaba a Cristo como el Cordero Pascual. Dice la inspiración que durante 4000 años en esta tierra se había practicado la Pascua, se había ensayado para el evento real, para que cuando el Hijo de Dios se hiciera hijo de hombre y llegara a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos supieran qué hacer, todos supieran cómo debía cumplirse la fiesta. Así que, según esta cita, esta fiesta de la Pascua, al igual que el sábado, le fueron dados a Adán y Eva en el jardín del Edén, no como muchos afirman que le fueron dadas a Moisés, porque para que se puedan cumplir 4000 años de celebrar la fiesta de la Pascua, tuvo que haber sido dada a Adán y Eva en el principio. Por 4000 años la familia de Adán ensayó para el día de la boda. Año tras año practicaban el ensayo para que cuando el Hijo de Dios viniera al mundo y se hiciera hijo de hombre, todos tomaran sus lugares, se pudiera cumplir la fiesta perfectamente, para que el plan de redención se pudiera cumplir al pie de la letra. Los hombres debían saber conscientemente que se encontraban en el día de la fiesta. Jesús mismo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, les dice, cuando está el novio entre vosotros, no podéis ayunar, porque es el momento de la fiesta, pero les dice, llega el momento en que el novio les será quitado. Asombrosamente, pasó lo inédito. Aunque año tras año ensayaban para el real, cuando llegó la fecha del evento, cuando llegó la boda, no se enteraron que estaban viviendo en el día de la fiesta. Tremendo. Sin embargo, Dios estaba al control y todas y cada una de las profecías del Antiguo Testamento que señalaban al Mesías se cumplieron en Cristo. Pero estos amigos judíos cumplen inconscientemente las profecías. Y el problema mayor es que cuando se les explican las profecías y cómo se habían cumplido perfectamente en Cristo, se niegan a arrepentirse y no reciben el perdón. Sí, cumplieron la profecía porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad, pero se pierden porque no identificaron el día de su visitación.
Y quisiera mencionar rápidamente unos de los muchos paralelismos de la fiesta de la Pascua con Cristo y cómo es que todos se cumplen perfectamente en Cristo. Y a mí me emociona esto. Hay una perfección entre el ensayo y el cumplimiento. Por eso no puedo dejar de compartirlos con ustedes. En Éxodo, el capítulo 12, los versículos 3 al 6, decía que para comprobar la perfección del Cordero Pascual, 4 días antes del 14 del primer mes, o sea, el día 10 de Nisan, se debía apartar al Cordero Pascual. Una vez establecidos en la tierra prometida, el sumo sacerdote debía comprar el corderito 4 días antes. De esta manera, se certificaba que fuera perfecto, que no se fuera a morir de un día para otro, que no se fuera a enfermar a los 2 días. O sea, si esos 4 días el Cordero Pascual permanecía vivo y sin enfermar, había pasado la prueba. Era un cordero perfecto. 4 días antes de la Pascua, Judas fue y vendió a Jesús. Y el sumo sacerdote compró el cordero pascual para la nación por 30 piezas de plata. Compraron al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Dios había mandado a su propio hijo como un regalo. Pero no lo aceptaron. No aceptaron el don de Dios, no aceptaron al Hijo de Dios. Ellos esperaban a un Dios, no al Hijo de Dios. Aún así, están cumpliendo la ley, están cumpliendo la fiesta al pie de la letra. La ley decía que el Cordero Pascual debía morir entre las 2 tardes. Esta hora es a las 3, porque aquí en la imagen podemos ver que la tarde comienza de las 12 y termina a las 6. De 12 a 6 es la tarde. En nuestro tiempo también, ¿no? A las 12, después de las 12 comienza a ser PM. Entonces, de 12 a 6 tenemos que dividir en dos grupos, porque dice que entre las 2 tardes va a ser sacrificado el Cordero Pascual. De 12 a 2 es la primera tarde y la segunda tarde sería de 4 a 6. Y la hora que queda entre las 2 tardes son las 3. Según los evangelios, Jesús entregó el Espíritu a la hora novena. Y ahí vemos también en la imagen que la hora novena es las 3 de la tarde. A la misma hora, en el mismo día, en el momento exacto, con detalle exacto, murió el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. La inspiración nos dice, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio. Habían traído al cordero para matarlo, a ese cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham, a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores, y ojo, ¿qué les dice esa voz viva? Ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. ¿Qué terminaba? Sacrificios y ofrendas. Terminaban las fiestas, terminaba la ley, los sacrificios y las ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque esa era la profecía. El Mesías, según todas las profecías, venía a poner fin a las ofrendas y a los sacrificios. He aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad. O sea que en el mismo momento en que el sacerdote estaba a punto de sacrificar al Cordero Pascual de ese año, Cristo muere y dice, consumado es, y entrega el Espíritu. Y ese corderito de ese año escapó. Ese año el Cordero Pascual fue Cristo Jesús, que cumplió toda la ley, toda la fiesta la cumplió al pie de la letra. En esta fiesta de la Pascua todos se reunían en el santuario a observar el sacrificio del corderito. En esta ocasión, en la crucifixión de Jesús, dice que todos estaban alrededor de la cruz viendo cómo el Cordero de Dios moría. Al Cordero Pascual no se le debía romper ningún hueso. Del mismo modo, a Cristo Jesús no se le rompió ningún hueso.
El Cordero Pascual debía ser sin mancha, sin contaminación, perfecto, según Éxodo, capítulo 12, versículo 5. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Era perfecto, fue tentado como nosotros, con carne de pecado, pero sin pecado. Y no solamente externo. El Cordero Pascual también era abierto hasta el centro para verificar su perfección. Cristo fue abierto, lacerado, hasta que se le veían todos sus huesos. Dice Salmo, el capítulo 22, que es una profecía mesiánica. Miro hacia abajo y veo mis costillas. Contar puedo todos mis huesos. Así como el Cordero Pascual tenía que ser rectificado hasta el fondo, hasta los huesos, hasta el tuétano, Cristo Jesús también fue abierto hasta que se veían todos sus huesos. El Cordero inocente cargaba el pecado del pecador. Cristo, el que nunca pecó, cargó el pecado de todos nosotros y con su muerte pagó nuestro rescate. El Cordero Pascual no se quejaba, no se oponía. Cristo, dice Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque es asombroso cómo todo se cumple exactamente. Ni un día antes, ni un día después, ni un minuto tarde, ni un minuto antes. Todo en el momento exacto, en el día exacto, con cada detalle cumplido. Porque en el ensayo se practicaba exactamente lo que se haría en el día de la fiesta. Por eso el apóstol Pablo exclama, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo, la Pascua, ya fue sacrificada. Y más tarde Pablo se despide de los hermanos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. El apóstol Pablo entendió claramente que la esposa de Cristo, la esposa por la que el Cordero había pagado la dote, tenía que estar conmemorando esta fecha año tras año. Esta fiesta es sumamente importante. También llega la fecha del aniversario, ese aniversario en grande, cuando se vuelve a repetir lo que ocurrió el día de la boda y prefigura la noche de la liberación del pueblo de Dios. La inspiración nos dice que en el momento de suprema angustia, cuando el pueblo de Dios vivo, los 144,000 que han pasado el tiempo de angustia de Jacob, los que quedamos vivos, como dijo el apóstol Pablo, para ver la segunda venida, en ese momento, a la medianoche, como la liberación de Egipto, Dios manifiesta su poder para libertar a su pueblo. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La liberación es el aniversario de la Pascua. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. ¿Qué dirigía a Israel cuando iban por el desierto una vez que fueron libertados? Una nube que se interpuso entre el ejército egipcio e Israel. Y esa nube era oscura para los egipcios, pero para el pueblo de Dios era luz. Y miren lo que dice la cita. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, consumado es. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en la cruz? Hecho es, consumado es. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos. Como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. ¿Qué ven? ¿Ven la gloria de tres? ¿O ven la gloria de Dios y a su Hijo sentado en su diestra? En su divina forma del Hijo de Dios. Esto para los que dicen que Jesús ya no retomó su divinidad cuando vuelve al cielo. Claro que la tiene, claro que fue a recuperar esa gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera. Por esta razón, puede estar con nosotros Cristo mismo por su propio Espíritu, todos los días hasta el fin del mundo. Es la manera como cumple su promesa. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación. Y aquí vemos dos naturalezas en un solo ser. Y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. ¿A quiénes? ¿Y el tercer ser? Yo quiero que aquellos que tú me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos e inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria.
El profeta Isaías en Santa Visión, al ver este momento de la liberación del pueblo, exclama: vosotros tendréis canción como en la noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Este es el día del aniversario en grande, cuando se vuelve a repetir la fiesta. Pero año tras año, la esposa del Cordero ha estado celebrando el aniversario. Y esto no es que a Pablo se le ocurrió esta gran idea de seguir celebrando el aniversario. Cristo mismo lo dijo en la última cena con sus discípulos en el aposento alto. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Y Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuándo se termina de cumplir la fiesta de la Pascua? Cuando cenemos en el reino de Dios, hasta que Jesús vuelva a tomar el jugo de la vid. Entonces se terminará de cumplir esta fiesta del santuario, la Pascua. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días, y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Esta fiesta duraba 7 días. Por 7 días comían panes sin levadura. Y ya hemos visto que la levadura simbolizaba las falsas doctrinas, las doctrinas de hombre que los intérpretes de la ley, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los dirigentes del pueblo de Israel sacaban de la Escritura. Desconocían a Dios, tenían una falta de conocimiento de la ley. Cristo les dijo: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Era un símbolo del pecado. La ignorancia es la causa de haber perdido el conocimiento de Dios. Si alguno de ustedes ha comido pan sin levadura, sabe que es un pan durito, es un pan sequito, no es esponjoso, no es suavecito. Esta fiesta la pasan los discípulos en el real cuando Jesús está en la tumba. Ellos están tristes, sin poder comer, con amargura, encerrados en el aposento alto, preguntándose por qué, asimilando los eventos que habían ocurrido con el Hijo de Dios. Les había sido quitado el novio, y comer era tan seco, tan desagradable como el pan sin levadura. Es duro, es difícil. Y es aproximadamente 7 días, una semana, hasta que los 11, el último de ellos, Tomás, y todos los discípulos se enteran y se aseguran de que Jesús ha resucitado. Y mientras pasa esta semana, ellos están investigando las Escrituras. Están yendo a la fuente principal para ver qué dijeron los profetas y cómo es que cada profecía se había cumplido en Jesús. Dejaron de escuchar las doctrinas de hombre, dejaron de escuchar a los intérpretes de la ley y se dirigieron ese pan sin levadura, ese pan sin doctrinas de hombres. El apóstol Pablo, años más tarde, exhorta a los gentiles de Corinto: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿De qué fiesta estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Qué fiesta les estaba instando a los de Corinto a que guardaran? La fiesta de los panes sin levadura. Gracias al sacrificio de Cristo, el pecado que está representado en la levadura ha sido sacada de nosotros. Podemos llegar a la perfección. Podemos vencer cada tendencia del mal, tanto las heredadas como las cultivadas, por el poder de Cristo, la tercera persona de la divinidad. ¿A poco no lo va a celebrar la esposa del Cordero? ¿A poco año tras año no va a celebrar este aniversario? ¿A poco se le va a olvidar cuando fue lavada en la sangre, cuando fue limpiada de todo pecado por la poderosa intervención de Cristo? Los que solo son invitados, ellos fueron solamente a comer. Y a la otra semana ya se les olvidó la boda, pero a la esposa del Cordero no. Ella está pendiente de las fechas importantes. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Cómo podría pasar por alto la fecha? Al 7º día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano.
Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día, deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Esta fiesta, la fiesta de las primicias, ya la habíamos visto brevemente en el video del químico de la muerte, aunque no hablaba de esa fiesta el capítulo, y aquí hago una aclaración sobre el tema el químico de la muerte. Cuando lo estaba estudiando, no capté y confundí la fiesta de las primicias con la fiesta del Pentecostés. Y les mencioné que en la fiesta de las primicias se ofrecía pan con levadura. Pero no, esta fiesta generalmente cae dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. De la fiesta que se habla en el capítulo 2 de Levítico es de la fiesta del Pentecostés. Ahí sí se le ponía levadura al pan. En la siguiente fiesta veremos el porqué. Y le digo a mi mamá cuando estaba estudiando estas fiestas del santuario, ¿por qué nadie me dijo? O sea, nadie me corrigió hasta ahora que yo estoy estudiando las fiestas, me acuerdo de lo que dije. Digo, no puede ser, nadie me dijo nada. No se dejen engañar. Todo lo que escuchen, vayan a ver que sí está escrito. Y si se dan cuenta de algo, digan que nunca es mi intención decir cosas fuera de un escrito esto. Una vez aclarado, la fiesta de las primicias siempre cae en domingo, nunca en otro día. No importaba qué día de la semana, fuera 14 de Nisan. Desde ese día, el siguiente domingo que llegara era día de las primicias. En el día del ensayo, los campos de los cereales estaban listos para la cosecha y el sacerdote iba a un campo que estaba designado por suerte y él tenía que calcular cuánto tiempo le iba a llevar ir desde Jerusalén hasta el campo designado, recoger la gavilla y regresar a la ciudad para que ese domingo de la fiesta de las primicias, a las 9 de la mañana, él estuviera ofreciendo la gavilla y la estuviera meciendo en el altar del incienso, así como una madre mece a su bebé. Antes de esa fecha, de la fiesta de las primicias, no se cosechaba. Así que lo que se llevaba en esta fiesta eran grano o harina. Este domingo el sacerdote se levantaba temprano, iba al campo, cosechaba la gavilla y regresaba al santuario. Así se ensayaba. Año tras año, el pueblo de Israel estuvo ensayando para que cuando llegara la fiesta real, todos supieran cómo iba a desarrollarse la fiesta. Y saben, el día de la boda llegó. Ya no era el ensayo, sino el real. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, en ese día, en ese domingo en que resucitó, se levantó tempranito, porque Dios dice en la inspiración que mandó al ángel Gabriel, al que ocupa la posición de la que cayó Satanás, y lo mandó para que quitara la piedra del sepulcro y le dijera a Cristo, tú, hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Cristo calcula el tiempo que le va a tomar hacer las labores que él tenía que hacer, entre ellas ver a María Magdalena, recoger a los santos resucitados, y dice que sube al cielo, porque le dice a María, no me toques, porque aún no he subido con mi Padre. Más tarde, Cristo le permite a los discípulos, aún a Tomás, que lo toquen. ¿Por qué? Porque ya subió a ver a su Padre, porque ya supo que su sacrificio era acepto. Y así, llevando mucho fruto, porque ese granito de trigo que murió y que fue sepultado en tierra, estaba profetizado que iba a llevar mucho fruto, que vería el linaje, y por eso es que llega a ser Padre eterno, porque es Padre de nosotros. Así como el marido llega a ser padre de la esposa, el que la mantiene, la cuida, por eso es que daban la dote, porque tenían que compensar al padre de la muchacha con los gastos que había tenido todos estos años que la muchacha había vivido con el padre. Así como Eva es hija de Adán, llega a ser el esposo, el padre de la esposa, y por eso es nuestro Padre eterno, porque Él pagó la dote de todo el tiempo que no estuvimos bajo su gobierno, que estuvimos bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno del pecado, y que fuimos hijos del padre de la mentira. Dicen los evangelios y la inspiración que esa mañana, cuando Jesús resucita, resucitan muchos mártires con él. Él sale del sepulcro y dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Su Padre lo llamó del sepulcro.
Y con esa voz que dice, yo soy la resurrección y la vida, resucitan muchos mártires. Y esa gavilla Jesús la junta y la lleva ante su Padre. Ahí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí está el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Todos están ahí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey, pero con un ademán él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuera vencido por Satanás. Habían unido sus manos en solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Así como Abraham y Isaac, que ya lo vimos anteriormente, Cristo, el Hijo y el Padre unen sus manos en el pacto de paz que menciona Zacarías 6. Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Se oye entonces la voz de Dios que proclama que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo, por eso es Padre, porque llega a ser nuestro Padre, que trabajan y luchan en la tierra, son aceptos en el amado, en el esposo, en el novio. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida, no el rey, porque su padre es el rey, él es el príncipe de la vida. La hueste angelical se postra delante de él. Desde aquellas escenas de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra ahora son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y de esta manera, Cristo asciende al cielo con la gavilla de las primicias ante su Padre y las mece sobre el altar del incienso. Parece ser que estas personas, estos mártires, son los que están debajo del altar del incienso en el libro de Apocalipsis y que claman, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Son esas primicias. Y de esta manera, ese ensayo que el pueblo de Israel había practicado año tras año llega a su cumplimiento. Y el sumo sacerdote, Cristo Jesús, lleva la gavilla de las primicias. Y año tras año, esa esposa del Cordero ha estado recordando el aniversario de esa fiesta de las primicias. Llega la fiesta del aniversario grande, cuando se vuelve a repetir la fiesta. Y dice la inspiración, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, levantará a su iglesia y la glorificará con Cristo como a su novia, por encima de todos los principados, por encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. Terminará el triunfo de Satanás, al paso que triunfará Cristo en honor y gloria. El dador de la vida coronará con la inmortalidad a todos los que salgan de la tumba. ¿Con qué? Con inmortalidad. Vamos a llegar a tener inmortalidad. Cuando a Cristo le preguntaron en dónde se debía adorar, él dijo, viene la hora. Y esa hora
en que ya no se adorará ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores, que están dispersos por todo el mundo y que no necesitan ir a un lugar específico a adorar. Esos son los adoradores que el Padre busca. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a celebrar la fiesta sin levadura de maldad, porque aunque ya no es necesario subir a Jerusalén a la fiesta, Dios sigue buscando adoradores en todo el mundo que estén dispuestos a seguir al Cordero donde quiera que vayan, adoradores en espíritu y en verdad. A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan, presenta 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro y 2 carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. En esta fiesta, conocida como Pentecostés, porque era 50 días después de la fiesta de las primicias, o también fiesta de las semanas, porque era 7 semanas más tarde, también era conocida como fiesta de la mies, o de las primeras cosechas, porque ya se había cosechado el cereal. Y esta fiesta, al igual que la fiesta de las primicias, siempre cae en domingo. De hecho, este domingo 8 fue Pentecostés. En esta fiesta sí se usaba la levadura en el pan. Y es que en la Biblia en algunas ocasiones se simboliza el pecado con la levadura, pero en otras simboliza el reino de Dios. En una ocasión nuestro Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió levadura en la harina para poder hacer el pan. Y de esta misma manera, aunque imperceptible a los ojos de la mujer y a los ojos de nosotros, creció esa masa y termina diciendo Cristo Jesús, así es el reino de Dios. La levadura de maldad, las doctrinas de hombre, se parecen al crecimiento del reino de Dios, pero es equivocado. Se pueden confundir porque ambas hacen que crezca, pero si alguno quiere saber si la doctrina es de Dios, sabrá qué doctrina es doctrina de hombres y qué doctrina es un claro, así dice Jehová. Se pueden parecer, pero una es la levadura del reino de Dios y otra es la levadura de la malicia, la levadura del pecado. Unas son doctrinas de Dios y las otras son doctrinas de hombre. Y los indoctos, los que no estudian, se pueden confundir. Por eso el exhorto de Jesús, escudriñen las escrituras, porque en ellas obtendrán el conocimiento verdadero de mí. Y ya que estamos tocando esta parábola de la mujer que esconde la levadura en la harina para hacer el pan, me gustaría que notásemos lo que Cristo quiso dejar de enseñanza en esta historia, en esta parábola, para nuestros días. Y es que quien mezcla la levadura en la harina es la iglesia, porque recuerden que en la Biblia la mujer representa, simboliza a una iglesia, simboliza la iglesia verdadera. Esa iglesia debe conocer quién es esa levadura, quién es ese espíritu que va a hacer crecer la masa, quién es ese espíritu que tiene que ser derramado sobre la iglesia en estos últimos días. Si la iglesia no detecta la levadura,
no sabe quién es el Parácletos, no sabe quién es el Consolador. Va a estar metiendo la levadura de hombres dentro de la masa y va a haber crecimiento de la iglesia, pero va a ser un crecimiento en el pecado, va a ser un crecimiento de los hijos de Satanás, no un crecimiento del reino de Dios. Así que como iglesia, como dirigentes, como ministros, como pastores, debieran estar atentos qué levadura están metiendo dentro de la masa. ¿Están haciendo crecer el reino de Dios o están progresando el reino de Satanás? Y recuerden que Cristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Por eso la importancia, la sensibilidad que debemos tener en el conocimiento de quién es el Espíritu que tiene que entrar en la iglesia, quién es el Espíritu que va a hacer crecer el reino de Dios. No es algo sencillo. Si nos equivocamos, aunque se parecen mucho, vamos a estar en falsedad, vamos a estar en doctrinas de hombre y no en un escrito está. Esta fiesta era un recordatorio de la ley que había sido dada en el Sinaí, que ocurrió 50 días más tarde después de la fiesta de las primicias, que ocurre cuando salen de Egipto, pero también prefiguraba el crecimiento del reino de Dios. Año tras año el pueblo de Israel ensayó para el día del Pentecostés. Ya los cereales se habían cosechado todos estos años, se había guardado, el pueblo volvía a Jerusalén a adorar a Dios y agradecer por la abundante cosecha de cereales, y ahí se llevaban frutos de la cosecha como agradecimiento, entre ellos los panes con levadura. El día de la boda llegó 50 días después de la resurrección de Cristo. Un domingo, mientras todo el pueblo estaba reunido, los discípulos también estaban reunidos en el aposento alto. Dice que todos estaban unánimes y el Espíritu Santo descendió. ¿Qué fue lo que descendió? Descendió el aceite con que el Padre ungió a Cristo. Dice el libro de Salmos, el profeta David profetizando el tiempo del cumplimiento de la fiesta del Pentecostés, que a Cristo su Padre lo ungió con óleo de alegría más que a todos sus compañeros y le puso tanto aceite que le escurrió por la barba. Tanto aceite que todo ese aceite aún le llegó hasta el borde de su manto y escurrió hasta la tierra. Ya vimos en los estudios pasados del santuario que el aceite simboliza a Cristo, a su divinidad. Él es el que santifica, el que alumbra la luz verdadera, el que entra en nosotros y nos da la perfección. Y ese día, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego, dice el libro de Hechos que el apóstol Pedro predicó un sermón poderoso que convenció a muchos. Y ese día fueron bautizadas unas 3,000 personas. Así como la levadura hace crecer la masa rápido y doblar su tamaño varias veces, el Espíritu Santo que fue enviado hizo crecer la iglesia de manera extraordinaria. Y cuando el apóstol Pedro está explicando el evento del derramamiento del Espíritu Santo, les dice a los israelitas, estos no están borrachos como vosotros suponéis. En realidad lo que está ocurriendo es que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Este acontecimiento, esta fiesta, era el cumplimiento de la promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento vez tras vez. La promesa misma que Cristo les hace a los discípulos y les promete enviarles al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro les continúa diciendo, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿cómo lo levantó? Lo resucitó, ya vimos en la fiesta pasada, lo resucita y lo manda a llamar de la tumba. Dice Pedro, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió. ¿A quién envió? A su Hijo. Se contradice Pedro con Pablo, que dice que Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. No, concuerdan perfectamente porque es el mismo espíritu el que los está inspirando. Es el mismo espíritu el que los llenó, porque ellos saben en quién han creído. Y yo les pregunto, ¿cuántos hijos tiene el Padre? ¿Nos podemos confundir de persona y dudar quién habrá descendido? ¿O está claro quién es el enviado? ¿Quién es el prometido? El novio. El Espíritu Santo, el Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, el Espíritu vivificante, el segundo Adán. ¿Y para qué envía a su Hijo? El apóstol Pedro continúa diciendo, lo resucita y lo envía en el día del Pentecostés para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Quién es la lluvia que refrigera?
Es Jesucristo el que fue antes anunciado, el que dijo, me voy, pero yo mismo vuelvo con vosotros y voy a estar ya no con vosotros, sino en vosotros. ¿A quién envía? Por si les quedaba duda de quién era el Hijo de Dios. Se llama Jesús el Cristo. Y el Padre está esperando para enviarlo a nuestros corazones, porque Cristo, y no otro que no sea Cristo, en nosotros es la esperanza de gloria. Y todos ellos en el día del Pentecostés podían decir, ya no vivo yo, mas vive, ¿quién? Cristo en mí. El esposo estaba en su iglesia y ese es el objetivo de Dios. Los discípulos, que son los actores en esta fiesta, cumplen sus papeles de manera adecuada. Saben que se está cumpliendo esa fiesta, ese ensayo que por años se había practicado, se está cumpliendo y saben a quién es que se está enviando. Conocen a Cristo. Ellos escucharon sus palabras, yo en vosotros, me voy, pero vengo a vosotros. El mundo no me va a ver en esta siguiente venida, pero ustedes sí, porque ustedes me conocen y yo estaré morando en vosotros y me manifestaré espiritualmente a vosotros. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 14. Y la inspiración dice, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Si el Espíritu Santo fuera otro que no es Cristo, nunca podría haber sido dependiente de la humanidad, de la naturaleza humana. Y yo les pregunto, ¿cómo se puede independizar a alguien que nunca fue dependiente de la humanidad? Los países que celebran la independencia fue porque fueron esclavos y después se liberan, ya no están sometidos por el poder que los oprimía y ahora hacen el día de la independencia porque son libres. ¿Cómo podía independizarse otro ser que no es Cristo de la humanidad? ¿Cómo me puedo despojar de algo que nunca tuve? Si el Espíritu Santo es otro ser que no es Cristo, ¿cómo se puede despojar de la humanidad si nunca fue humano? ¿No está fuera de lógica defender la doctrina de la Santísima Trinidad o de la deidad compuesta por tres seres? Y la cita termina diciendo, Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su Santo Espíritu. Ya hemos visto que es un Espíritu Santo porque nunca pecó, porque no fue hallado en el pecado y por lo tanto es santo y es el que santifica a la iglesia. Cristo se iba a representar a él mismo, él con todo el poder que su Padre le dio, se puede representar a sí mismo, no necesita de otro, porque Él es omnipotente, porque así le plació al Padre que en su Hijo habitase corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Este momento en que fue derramado el Espíritu de Cristo, la divinidad de Cristo, era la lluvia temprana. El resucitado al tercer día, dice el profeta Oseas, que viene a nosotros como la lluvia temprana y tardía. O sea que hay dos lluvias, está la lluvia temprana y la lluvia tardía. En esta fiesta se cumplió la lluvia temprana y viene el aniversario grande, no el de cada año, sino el aniversario donde se vuelve a hacer la fiesta con invitados, una réplica de la boda y el novio va a volver a derramarse en su iglesia y esta será la lluvia tardía. Será con más poder y con más energía que la lluvia temprana, porque la lluvia tardía hace crecer el fruto. ¿Ustedes saben qué fruto es? Ya habíamos visto que la Biblia relaciona a los hijos como el fruto del vientre. Y estos frutos son los frutos del Espíritu Santo. Son los hijos, los frutos que el Espíritu Santo tuvo con la iglesia. Y ya vimos que el único que puede tener hijos, frutos con la iglesia, sin que estemos cometiendo adulterio, es el esposo. Si es otro que no es Cristo, si es el amante, estamos en grave adulterio. Y no necesitamos llevarlo a la acción, el pensamiento, ni que se lleve a cabo el acto. Simplemente compensarlo con esperar a otro que no es el prometido, que no es el esposo, ya cometimos adulterio. Y la inspiración nos dice, el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Y cuán glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en los postreros días? Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba en el campo a cada uno. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin, pero la promesa no es apreciada como debiera ser. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse.
La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención, y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia, que traerá todas las otras bendiciones en su estela. Se le presta poca atención a quién es el Espíritu. ¿Cómo quieren recibir al Espíritu verdadero si no saben quién es? Dice la cita que estamos a punto de morir, enfermos, en decadencia, porque no tenemos al Espíritu Santo. Y fíjense cómo dice la inspiración: la razón por qué las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es porque el enemigo ha traído influencia de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. ¿De qué manera nos revela Dios a través del espíritu de profecía que Satanás nos ha mantenido enfermos, en decadencia, a punto de morir? ¿Cuál es el método que ha utilizado Satanás para lograr semejante éxito dentro de la iglesia? Porque así estamos, débiles, enfermos, a punto de morir, no solamente espiritualmente, también físicamente y emocionalmente. La cita nos lo va a decir ahora. Dios nos va a revelar el método que Satanás ha utilizado para lograr tal decadencia en nuestra amada iglesia adventista. Y dice, Él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador, como uno quien reprueba, quien advierte, quien reprende, diciendo: este es el camino, andad por él. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y Él puede reforzar al débil, enderezar al errado, e inspirar con confianza, con esperanza en Dios. Y la confianza en Dios siempre causa confianza el uno en el otro. ¿Cómo es que la inspiración menciona perfectamente que ese Espíritu Santo es el que da sanidad, es el que da vida a la iglesia? Y el problema es que no estamos pidiendo a ese Espíritu, estamos pidiendo el Espíritu de otro que no es Cristo. Y ya vimos la visión donde Satanás le sopla el Espíritu de él, ese otro Espíritu que tiene luz y poder, pero que no tiene amor. Que estudien el capítulo 17 de Juan y que aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él habitará en sus corazones haciendo completo su gozo. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Cristo viene a nosotros hoy por su Santo Espíritu. Reconozcámoslo a Él hoy, entonces lo reconoceremos cuando venga en las nubes de los cielos con poder y con gran gloria. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué se van a confundir cuando vean la réplica de la venida de Jesús? Y ahora lo entiendo, porque no saben quién es Cristo. ¿Cómo no se van a confundir? Cuando vean a ese otro espíritu que se hace pasar por el Santo Espíritu, van a creer que es el Hijo de Dios. Y la inspiración, hablando sobre Juan 14, dice: esto hace referencia a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Elena de White explica: el Salvador es nuestro Consolador. Esto he probado que Él es. Mis amados, ahora mismo que estamos por recibir esa lluvia tardía, que el aniversario se está acercando, no es seguro ni como iglesia ni como individuos recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Queremos el novio, queremos al verdadero, queremos frutos, hijos del que pagó la dote. No queremos ser hallados en adulterio. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana lo alabamos, lo exaltamos, glorificamos su nombre, porque en gran manera nos ha llenado de bendiciones, porque mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesús, para que nos reconciliara con usted, porque a través de las fiestas del santuario, a través del santuario podemos conocer su plan de redención, podemos reconocer su camino, y no hay por qué perdernos, Padre, porque usted dejó las instrucciones claras, con la promesa de que ni el más tonto se pierde, Padre. Gracias. Gracias porque en la sangre de Cristo Jesús podemos ser limpios de nuestros pecados, podemos ser purificados y blanqueados. Ayúdenos a poder comprenderlo, a poder tomar nuestro lugar como la esposa del Cordero, como esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, Padre. Que podamos aceptar a su Hijo en nuestros corazones, para que usted pueda llegar a ser nuestro Padre y pueda llegar a ser nuestro Dios. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.
quien es el Consolador, el Abogado, el Intercesor, el Paráclito, el Todo para la Iglesia.